El vasto y misterioso vacío del cosmos está lleno de peligros aterradores y degenerados que podrían extinguir o someter a la especie humana en un abrir y cerrar de ojos. Pero el Homo sapiens es valiente, intrépido y aguerrido. No nos dejaremos subyugar por nadie y por nada. Reclamaremos nuestro lugar en las estrellas de un modo u otro, pues ese es nuestro derecho natural. Por ello, en la ciencia ficción, el género humano ha dejado atrás sus trivialidades e insignificantes diferencias, como culturas o religiones, y se ha unificado en una gran variedad de megaestados interplanetarios, donde todos los recursos, conocimientos y personal de la Sagrada Tierra y sus colonias son puestos al servicio de la preservación y expansión de nuestra especie. Quédate y conoce cómo son los diferentes imperios de la humanidad que la ficción especulativa ha creado en diferentes medios, algunos de los cuales posiblemente no conozcas. El Comando Espacial de las Naciones Unidas es una agencia militar, exploradora y científica bajo el mando del gobierno unificado de la Tierra en el universo de Halo. Creados en los inicios de la colonización espacial del sistema solar para combatir a dictaduras extremistas, se ha convertido en la rama principal en la defensa de las colonias humanas. Si bien durante un largo tiempo se dedicó a combatir a grupos insurgentes que buscaban su independencia de la Tierra, en el fatídico año del 2525 se marcó el hito más importante de la historia humana. El primer contacto con una especie alienígena inició una apocalíptica guerra de 30 años contra la alianza de especies extraterrestres llamado el Covenant. Aún con armas y tecnologías infinitamente inferiores, la UNSC se defendió con un valor gigantesco, con los supersoldados Spartan como su primera línea de defensa. Hay que aclarar una cosa. El UNSC es la rama militar y de navegación del Gobierno Unificado de la Tierra y de la Autoridad de Administración Colonial, pero no administra las colonias sin el consentimiento de estos dos órganos. Sin embargo, la guerra contra el Covenant fue tan dantesca que muchas de las funciones burocráticas y administrativas fueron tomadas directamente por los militares. En muchas ocasiones, el UNSC ha mostrado rasgos autoritarios contra disidentes o contra periodistas por el simple hecho de buscar la verdad, o el hecho de secuestrar niños para experimentos secretos, así como la censura que ejerce en Waypoint, el Internet espacial de la humanidad. Ha provocado que una gran parte de la humanidad no tenga con buenos ojos al UNSC. Sin embargo, sería una equivocación catalogar a este imperio humano como malvado u oscuro, ya que a pesar de esto, entre sus filas y líderes sirven millones de personas que genuinamente trabajan en nombre de la especie y buscando un próspero futuro. Ya terminada la guerra contra el Covenant, el UNSC ha estado devolviendo sus funciones a la autoridad colonial. Si bien en este universo siguen existiendo las diferencias sociales, también bajo su manto prosperan miles de millones de almas, donde enfermedades como el cáncer ni siquiera son recordadas. La UNSC es producto de un universo hostil que estuvo a punto de extinguir a la humanidad, que en tiempos más prósperos y seguros podría regresar a sus principios democráticos. Si alguna vez has visto las películas de terror espacial de Alien, habrás notado que es bastante común que se haga referencia a una megacorporación malvada llamada Weyland-Yutani Corporation. Una empresa avariciosa dispuesta a sacrificar la decencia y la vida humana con el objetivo de obtener ganancias monetarias, como el de obtener a todo costo muestras del espécimen xenomorfo, sin tener en cuenta el peligro que estas criaturas puedan representar, ya sea usándolas como armas biológicas o experimentos que generen beneficios. Pues bien, déjame decirte esto. Esta megacorp es solo una parte de todo un intrincado sistema colonialista que se está llevando a cabo en la Tierra, ya que en este universo la humanidad no se unificó, sino que siguió sus viejas costumbres imperiales. La Tierra está gobernada por 3 superpotencias que controlan vastas colonias a lo largo y ancho de la galaxia. Estos poderes son
el Imperio de los Tres Mundos, la Unión de Pueblos Progresistas y las Américas Unidas. Weyland-Yutani forma parte del Imperio de los Tres Mundos. Creada en el 2088 por la Unión del Reino Unido con Japón y posteriormente con India y otros países, recibe su nombre por la gran cantidad de colonias que posee, principalmente en la Tierra, Marte y Titán, y en todos los sistemas del núcleo humano. Es de lejos la más próspera de las tres facciones. Su gobierno se basa en una monarquía constitucional, donde las antiguas familias reales británicas y japoneses se unieron en matrimonio. Sin embargo, no dejan de ser decorativas, ya que el poder central estaba en el Parlamento, donde Weyland-Yutani tiene un escaño. Por otro lado, las Américas Unidas eran por definición una extensión del poder estadounidense. Si bien los tres mundos eran más ricos y financieramente más prósperos, así como mejor tecnología, las Américas Unidas eran la fuerza militar más poderosa. Aunque la mayoría de sus colonias se encuentran en el borde exterior del espacio humano, en la práctica los Marines coloniales de las Américas Unidas son las encargadas de proteger todas las colonias humanas, incluidas las de otras facciones. Pero su rivalidad con Weyland-Yutani ha llevado a que en muchas ocasiones esté a punto de estallar una guerra con los tres mundos. Es importante aclarar que ambas naciones, pese a sus diferencias, son potencias capitalistas, ligadas a la poderosa Comisión de Comercio Interestelar. Por último, la Unión de Pueblos Progresistas, formada por China, Rusia, Alemania y España, es la única de las tres superpotencias no ligadas a la Comisión de Comercio Interestelar, pues existe un gran rechazo al control de las megacorporaciones y la que menos presencia tiene en los mundos centrales, pero tiene una gran presencia en los mundos del velo exterior, una zona rica separada del borde exterior. Muchos mundos de esta zona se anexaron a la Unión por haber sido explotados por años a manos de Weyland-Yutani. Esta república socialista recicla la mayoría de su tecnología de las otras dos potencias. Como ven, en este universo, la humanidad sigue llevando sus viejos choques ideológicos al espacio. Todo esto a la par que peligrosas amenazas extraterrestres se ciernen sobre la especie. Durante más de 700 años, la hegemonía humana gobernó los más de 200 mundos humanos y a más de 120.000 millones de almas, conectándolos por medio de la World Web, un conjunto de planetas conectados por medio de teleyectores de comunicación ultra rápida. Sin embargo, en algún momento todo este sistema colapsó, dejando en el abandono a cientos de mundos. En el caos, el cristianismo tomó fuerza, siendo Pax un poderoso órgano militar que impuso su orden inquisitorial en todo el espacio humano. Pero todo esto solo fue posible gracias al descubrimiento de los cruciformes en el planeta Hyperion. Estas entidades parasitarias y simbióticas similares al coral blando y con un brillo bioluminiscente rosado son depositados en la piel de un huésped en la parte central de su pecho. La forma del símbolo del cristianismo del parásito se expande por todo el cuerpo, copiando su ADN y las memorias. Si la persona llega a morir de manera accidental o natural, el huésped podría recrear el cuerpo y mente. No solo repara el daño, sino que revive completamente a un humano. El control de estos seres le dio a la iglesia un control social y espiritual enorme. Millones y millones de humanos se unieron al cristianismo y aceptaron al cruciforme como sacramento único para acceder a la resurrección. Sin embargo, no era Pax quien procesaba a los parásitos. Esto lo hacía la misteriosa Tecnonúcleo, un misterioso conglomerado de inteligencias artificiales, que si bien era independiente, mantuvo estrechos lazos tanto con la hegemonía como con la iglesia, con suministros de tecnologías, a la par de sus oscuros planes a futuro. Stellaris es un videojuego de estrategia enfocado en la exploración espacial, la diplomacia y la gestión de tu propio imperio estelar. Y es en base a este juego y sus mecánicas que el increíble canal de YouTube canadiense The Templin Institute
canal dedicado a investigar y analizar mundos alternativos de ciencia ficción, de diferentes sagas, desde sus historias y sociedades, que se crearon 2 temporadas de videos, enfocadas en narrar el desarrollo de 2 imperios humanos en 2 realidades diferentes. Estos son, de la temporada 1, la Gran Unión Terrana, y de la temporada 2, la Confederación Antares. En ambos universos vemos el ascenso de la humanidad en el escenario galáctico, al tiempo que rivaliza, comercia y se interrelaciona con las diferentes naciones de la galaxia, desde 2 enfoques diferentes. La Unión Terrana es una estratocracia federal fronteriza, donde el gobierno militar y el civil van de la mano. Se anima e incluso se exige a los ciudadanos que trabajen para el gobierno durante un tiempo determinado, ya sea en las Fuerzas Armadas o en el gobierno civil. Surgió después de que en el año 2090 la Tierra sufriera una invasión desastrosa por parte de los Tairum, una guerra de 7 años donde la humanidad logró liberarse a cambio de grandes costos. En consecuencia, y debido a la escasez de recursos, se creó un gobierno de mano dura, donde todas las personas, sin importar su raza o religión, pueden ascender por méritos propios. En otro universo, en el año 2159, 6 millones de personas abandonan la Tierra como parte de un programa de colonización. Sin embargo, dicha flotilla se pierde y no se vuelve a saber nada de ellos. Sin embargo, los colonos llegan a un sistema solar misterioso, donde muchos de sus mundos son capaces de albergar vida humana. Sin los recursos para mantener a todos en el mismo asentamiento, se optó que la población se dividiera en 19 colonias diferentes, con la esperanza de que al menos algunas de ellas sobrevivirían. Con el tiempo, las colonias perdieron contacto entre ellas. Sin embargo, siglos después se reencontrarían, y pese a dificultades, se terminarían reunificando en la democrática Confederación Antares. Es importante recalcar que ni la Unión ni la Confederación son totalmente malignas o benignas. Los terranos durante gran parte de su historia llevan una ideología xenofóbica contra otras especies, pero debido a las múltiples guerras contra amenazas siniestras, los humanos poco a poco van aceptando alienígenas en sus filas e incluso llegando a darles la ciudadanía plena. Por otro lado, muchos de los problemas de la Confederación surgen debido a su pesado sistema burocrático y de la autonomía intensa que tienen las diferentes repúblicas, que de un modo u otro terminan recurriendo a un sentimiento patriótico que las termina uniendo. Stellaris Invicta es un ejemplo de lo que los fans pueden llegar a crear con las bases indicadas, pues tan grande es su influencia que muchos lo toman como el lore oficial del juego. 2 imperios humanos que terminan unificando por medios distintos a la galaxia entera, y se termina ganando de un modo u otro el respeto y admiración del resto del espacio. Si eres conocedor de la saga Warhammer 40.000, estarás familiarizado con el majestuoso imperio de la humanidad, que abarca infinidad de mundos bajo el amparo del dios emperador. Sin embargo, dentro del imperio existe otro subimperio, el Adeptus Mechanicus. Este reconoce al Señor de la Humanidad como líder supremo, pero no reconoce ni el culto imperial ni la influencia de la eclesiarquía, es decir, la iglesia. El Mechanicus es independiente y rinde culto a sus propios manuscritos dedicados al dios máquina, mejor conocido como el Omnisaya. Para ellos, el emperador es la encarnación viva del dios máquina, razón por la cual colaboran con el resto del imperio. Su capital es el Sagrado Marte, primer mundo forja. Los mundos bajo el dominio del Mechanicus son los encargados de suministrar el equipo y las armas más avanzadas al imperio. Además, sus adeptos son los encargados de dar mantenimiento tanto a las vastas flotas y a la maquinaria de guerra imperial, razón por la cual mantienen su independencia. El imperio simplemente no funcionaría sin los conocimientos arcanotecnológicos del Mechanicus. Según su religión, el conocimiento es una manifestación de la divinidad, por lo cual debe recolectarse de todas las partes, mas nunca caer en la herejía de la innovación, pues todo el conocimiento que Dios creó ya existe y solo hay que recolectarlo.
Se considera que la carne es débil, por la cual el tejido blando se va sustituyendo por partes biónicas y mecánicas. Los tecnosacerdotes más longevos ya tienen poca carne y son más máquinas que hombres. Son de lejos mi facción favorita dentro del universo de Warhammer 40.000. Su estética tecnotétrica, su dialéctica binaria y su devoción fanática por el conocimiento. Ya eran un poderoso imperio propio cuando el emperador llegó a Marte a unirlos a su gran cruzada. Dos veces la humanidad fue conquistada y sometida por engendros alienígenas. Dos veces la humanidad fue ultrajada, desprovista de sus elementos más primordiales. Primero por la especie telepática de los Squem y posteriormente por los colonialistas Vax. Ambas ocupaciones llevaron a la esterilización completa de los mares de la Tierra, así como de toda su flora y fauna. La cultura, la identidad humana fueron suprimidas, como su historia, la música y las lenguas, creando un sistema artificial para que las personas hablaran entre sí. La humanidad fue degradada, suprimida de todos sus marcadores genéticos que la conectaran con su pasado. Los alienígenas y toda la galaxia pagarían caro esta humillación. En el año 5406, un humano esclavo fue enviado por los Cax para recuperar un artefacto misterioso perteneciente a la ancestral y misteriosa especie de los Shili. Boulder aprovechó esta oportunidad y disparó con una nave rompeestrellas contra el sol natal de los Cax, obligándolos a desocupar la Tierra. Después de eso, la humanidad se uniría bajo la capa de la coalición y la venganza comenzaría. En los milenios posteriores, la humanidad se expandiría por toda la galaxia, exterminando a cuanto alienígena se encontrara, pues había adoptado una postura sumamente xenófoba, conocida como la Doctrina Druze, en honor a su fundador, Hama Druze, el hombre que lo iniciaría todo. Se instituyó la idea de que el humano básico, sin modificar, era la forma de vida superior, declarando: nosotros, los humanos sin modificar, somos una fuerza primordial que los barrerá a todos. Este desprecio por el transhumanismo surgió durante la ocupación Cax. Algunos humanos traidores modificados para vivir más tiempo eran usados por los Cax para controlar a la población. Por lo que sí, esos pintorescos Space Marine de Warhammer 40.000 serían despreciados, y mucho en esta realidad. Las doctrinas establecen que no hay pasado ni un futuro, solo el presente, por lo que todo recurso tecnológico debía estar diseñado para emplearse inmediatamente. La humanidad asimiló incontables tecnologías de otras especies. A otros, como los Squem, tuvieron un destino peor que la extinción, pues fueron usados por los humanos, gracias a sus habilidades telepáticas, como herramientas de traducción, poco menos que utensilios. La coalición instruía que todo humano solo existía con el propósito de servir al bien común. El heroísmo era duramente castigado. Y una vez dominada la galaxia, los humanos descubrieron en el núcleo de la galaxia a los Shili y libraron contra ellos una guerra de 5.000 años, donde cada año morían entre 10.000 y 30.000 millones de soldados. La mayoría de ellos niños de entre 12 y 13 años. Las armas usadas iban desde viajes en el tiempo, destructoras de estrellas y cañones de agujeros negros, en una guerra que se estancó y que dejó a la humanidad física y mentalmente agotada. Para cuando la humanidad derrotó a los Shili, la coalición colapsó sin propósito que los uniera, y los Shili, por extraño que pareciera, apenas habían sido rozados. Hablar de la novela todos los mañanas es hablar de un viaje de millones de años siguiendo el camino de los descendientes de la humanidad, y del que es posiblemente el imperio humano más poderoso que la ficción jamás ha dado. Después de una larga guerra entre Tierra y Marte, los habitantes de ambos mundos acordaron que para superar sus diferencias se tenía que crear una nueva subespecie humana, capaz de adaptarse a los diferentes mundos terraformados, esterilizando a los habitantes originales. Y así nació la gente de las estrellas, la gente estelar,
y en pocas generaciones colonizarían las estrellas. Una época de paz y prosperidad nunca antes vista llegó, solo para terminar de la manera más aterradora posible. Pronto la humanidad encontró señales de una especie que había alterado a ciertas especies animales, y sin saber si serían hostiles o no, comenzaron a armarse de nuevo. No sirvió de nada. Cuando los Q aparecieron, barrieron con la gente estelar, por la ofensa de modificar sus entornos, derecho único reservado para ellos. Un pequeño grupo de gente de las estrellas logró huir, pero el resto sufrió un destino peor que la muerte. Modificaron a nivel genético a muchos pueblos, ya sea como mascotas o esclavos. Los Q crearon aberraciones inimaginables, poshumanos espantosos. Estos poshumanos ascenderían, crearían sus propias civilizaciones, y después de millones de años se encontrarían unos a otros, creando otro imperio humano. Pero una facción poshumana robótica llamada los Gravitel los aniquilaron a todos. Sin embargo, sin enemigos enfrente, los Gravitel comenzaron a matarse entre ellos, hasta que dirigieron su odio hacia los Asteromorphos, descendientes de la gente estelar que logró escapar de los Q. Estos poshumanos se desarrollaron en el vacío. Sin gravedad, sus cuerpos se achicaron y sus cerebros se hicieron más grandes. Los asteromorfos salieron victoriosos de su guerra contra las máquinas. Los millones de años pasaron, y los descendientes de los asteromorfos se convirtieron en guardianes de la vida en la galaxia. Un nuevo imperio humano todopoderoso, intentando hacer contacto con especies de otras galaxias. Siendo cautelosos, claro. Se encontrarían con los anticéfalos. Ambas especies, con la madurez suficiente, lograron mantener una pacífica relación. Y no serían los únicos, pues ya ambas especies habían pasado por mucho. Ya no había razón para luchar. Las galaxias unidas finalmente derrotarían a los Q. Acunaron sus soles y surcaron el espacio en agujeros de gusano. Y después de 560 millones de años, la Tierra, nuestro hogar, sería encontrado de nuevo. Porque sin importar qué tan lejos viajemos en el espacio, cuántos imperios, federaciones o alianzas crearemos en nuestro imaginario, la Tierra siempre estará ahí, velando por sus hijos en el vasto vacío de la creación.